Hola amigos y hermanos, es un gusto saludarlos. Quiero que hoy estudiemos 1 Samuel capítulo 9 y esta enseñanza se llama como las asnas de Saúl o como las asnas del padre de Saúl, como tú lo quieras llamar, como las asnas de Saúl. Dice la escritura, Cis era un hombre rico e influyente de la tribu de Benjamín. Era hijo de Abiel, nieto de Seror, bisnieto de Becorada y tataranieto de Afía. Su hijo Saúl era el hombre más gallardo de Israel, era más alto que todos los demás varones de Israel y los sobrepasaba desde los hombros hacia arriba. Un día, algunas asnas de Cis se extraviaron y este envió a Saúl y a un criado para que las buscaran. Recorrieron la región montañosa de Efraín, la tierra de Salisa, el área de Saalim y toda la tierra de Benjamín, pero no las pudieron encontrar en ningún lugar. Escucha esta palabra, pero no las pudieron encontrar en ningún lugar. Este es el tema que vamos a tratar esta semana y con el cual deseo con todo mi corazón que usted se prepare para lo que Dios va a hacer este próximo jueves y este próximo domingo. Simplemente usted se va a enfocar en esta palabra, que todo lo que ellos estaban buscando, en este caso las asnas, no las pudieron encontrar en ningún lugar. Finalmente, después de buscar en la tierra de Suf, Saúl le dijo a su criado, regresemos a casa porque ahora mi padre debe estar más preocupado por nosotros que por las asnas. Pero el criado le dijo, acaba de ocurrirse una idea, hay un profeta que vive en esta ciudad, él es muy respetado por todos sus habitantes, porque todo lo que dice ocurre. Vamos, busquémoslo y quizás él pueda decirnos dónde están las asnas. Pero no tenemos con qué pagarle, replicó Saúl, aún nuestro alimento se ha acabado y no tenemos nada que darle. Bueno, dijo el criado, yo tengo 3 gramos de plata, por lo menos podemos ofrecérselo y ver qué ocurre. Bien, aprobó Saúl, vayamos y probemos. Fueron entonces a la ciudad donde vivía el profeta. Mientras subían la colina hacia la ciudad, vieron algunas jóvenes que salían a sacar agua y les preguntaron si sabía dónde vivía el vidente. Cuando la palabra habla de profeta, está hablando acá de un vidente, de un profeta de Dios, un profeta de Dios, y lo llama vidente. No tengo tiempo para explicar, pero hay muchos profetas que no son videntes, sino que son invidentes, están impedidos para ver, porque Dios les cerró los ojos, porque su corazón no es correcto para con Dios y por lo tanto Dios no les puede revelar cosas. También hay muchos cristianos que son invidentes, porque Dios no les permite ver. Por eso muchas veces no entienden ni reciben ninguna revelación del cielo, porque están invidentes. Pero este era un profeta, pero también era un vidente. Decía a la gente, en vez de decir, vamos y preguntémosle al profeta. Escuche esto lo que dice acá. Vieron algunas jóvenes que salían a sacar agua y les preguntaron y sabían dónde vivía el vidente. En aquellos días los profetas eran llamados videntes. Vamos y preguntemos al vidente. Decía la gente en vez de decir, vamos y preguntémosle al profeta. Sí, respondieron, sigue este camino. Él vive inmediatamente a la entrada de la ciudad. Acaba de llegar de un viaje y va a tomar parte en un sacrificio público en el lugar alto. Si se dan prisa lo encontrarán antes que salga, pero apúrense porque el pueblo no comerá antes que él llegue. Él es el que ha de bendecir el sacrificio antes del banquete. Entraron en la ciudad y apenas habían cruzado las puertas vieron a Samuel que salía para ir hacia el lugar. Jehová le había dicho a Samuel el día anterior, a esta hora, mañana, enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás rey de mi pueblo. Él los salvará de los filisteos, pues he oído el clamor de mi pueblo. Cuando Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, este es el hombre del que te hablé, él gobernará a mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel y le preguntó, ¿puedes decirme dónde está la casa del vidente? Yo soy el vidente, respondió Samuel, sube al lugar alto delante de mí y comeremos juntos. En la mañana te diré lo que quieres saber y te enviaré de regreso por tu camino. Escucha lo que te estoy leyendo. Cuando Samuel se encuentra con Saúl, ni siquiera lo dejó hablar, ni siquiera le dejó preguntar cuál era la inquietud de su corazón, que en este caso, desde el principio de la lectura, sabemos que eran las benditas asnas. Por eso se llama como las asnas de Saúl. Entonces el profeta no lo deja hablar. Yo quiero que tú entiendas que muchas veces es Dios el que interrumpe tus conversaciones cuando Él quiere darte una palabra.
o que a veces Él interrumpe el camino por el que tú estás andando para luego revelarte lo que Él va a hacer contigo desde ese momento que te interrumpió en adelante. Y por eso muchas veces las situaciones que nosotros pasamos son situaciones donde no sabemos, ¿cierto?, qué va a pasar, qué va a suceder, cuál es el futuro, cuál es lo por venir, pero lo que pasa es que Dios está interrumpiéndonos el paso para podernos dar una palabra específica de parte de Dios. Y escucha lo que dice la Escritura. Y no te preocupes acerca de las asnas que se perdieron hace 3 días, porque ya las han encontrado. O sea, Samuel no lo dejó hablar, no dejó que hablara a Saúl, y Samuel ya de una vez le estaba revelando a Saúl lo de las asnas. Además, ahora tú posees todas las riquezas de Israel. Y eso es en lo que yo quiero que usted se centre. Saúl estaba preocupado por unas asnas, por algo que él perdió, bueno, que era de su papá. Y su papá le iba a pedir cuentas y le iba a decir, bueno, ¿dónde están mis asnas? Y si leímos al inicio de la lectura en el versículo 1 de 1 de Samuel capítulo 9 que estamos leyendo, el que tenía asnas era porque era alguien muy rico, era alguien que de verdad tenía dinero, que tenía riquezas. En el momento en que se topa Saúl con el profeta Samuel le revela el problema. Samuel le da la solución, pero aparte de que le revela el problema y le da la solución, ahora le da una palabra profética. Y Dios siempre trabaja de esta manera. Casi siempre que hay un problema y que hay una situación, Dios está utilizando el problema, Dios está utilizando la situación para revelarnos no solo una solución a un problema, sino para darnos una palabra profética. Casi siempre Dios se mueve así cuando hay un mensaje profético. La pregunta hasta acá de todos los que vean el video y de los hermanos especialmente que asisten a la iglesia Luz a las Naciones es: ¿y esto qué tiene que ver con liberación, pastor? Porque últimamente hemos estado hablando de liberación. ¿Qué te quiero decir? Tú puedes tener hoy un problema o muchos problemas o muchas situaciones a las que no les encuentras solución. Hay cosas que tú estás dando por perdidas como las asnas de Saúl y tú dices, yo no, ni idea de cómo encontrarlas porque se perdieron. ¿Dónde las voy a buscar? ¿Dónde las voy a encontrar? Y yo te estoy hablando quizás de algún problema que tú tengas, una deuda, una situación familiar, una situación matrimonial, una situación donde tú dices, acá no hay solución, acá yo no sé qué va a pasar. Pero cuando el profeta le está revelando a Saúl el problema, le dice, y no te preocupes, verso 20, acerca de las asnas que se perdieron hace 3 días, porque ya las han encontrado. Además, ahora tú posees todas las riquezas de Israel. Sería un pecado delante de Dios si no honro la honra con la cual me ha honrado un discípulo en especial y su familia, porque a él yo le di una palabra profética de muchas en estos últimos años. Yo los distingo a ellos hace ya casi 10 años, 9 años y medio, 10 años ya casi, 10 años y medio, perdón, desde que ellos llegaron por primera vez a la iglesia en el año 2012. Cuando yo los conocí a ellos, yo no tenía ni siquiera para tomar una sopa. La esposa de este discípulo, a ellos yo los casé. Recién llegada a la iglesia, lo primero que me sembró fue una sopa. Y a partir de ahí, de esa sopa que ella me sembró en un restaurante, una sopa de menudencias muy barata, porque en ese tiempo estábamos, pero absolutamente todos en pobreza. La iglesia literalmente era una iglesia de pobres. Empezó la prosperidad en la iglesia y empezaron muchos a recibir milagros financieros desde ese momento. Y aún antes de que ellos llegaran, ya muchos habían empezado a recibir milagros financieros. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que la prosperidad que Dios tiene para ti, aún en estos tiempos donde se habla de crisis económica, de inflación, o de crisis en las naciones o de crisis en Latinoamérica, es una prosperidad grande. Lo que Dios tiene para aquellos que son entendidos en las cosas de Dios es mucho más grande que el problema que hoy tengan. Particularmente a esta pareja los casamos y bueno, una de las palabras proféticas que yo les di a ellos en los últimos años era que Dios les iba a dar carros, vehículos. A Saúl se le perdieron las asnas. 3 días, las asnas perdidas. Esta palabra específica, Dios me las dio para darle una palabra revelada a ellos,
porque el Señor les dio a ellos 3 vehículos, a través de los últimos años les dio 3 vehículos, y ellos sufrieron el robo de un carro, el segundo carro que compraron y luego del tercer carro que compraron, porque son una marca de carro de Chevrolet que es muy apetecida por los ladrones acá en Colombia. Y la palabra que el Señor me dio fue: así como las asnas de Saúl, van a aparecer los carros. El segundo carro que se lo robaron, algunos escucharon el testimonio en la iglesia el domingo, lo encontraron en los patios de Álamo Sur, aún con un radio mejor. Ellos pusieron ofrendas, diezmos, primicias, hicieron pactos, porque si a ti te roban un carro, no sé, de 15 millones, de 20 millones de pesos, y el seguro no te responde o no lo encuentran, puedes dar por perdida la plata. Pero Dios fue tan grande que el carro apareció y lo encontraron íntegro, completo, algo tremendo. Recuerdo que cuando nos llamó este discípulo, un día sábado, él nos llamó llorando, me hizo llorar. Me dijo: pastor, gracias por la cobertura. Si hay profeta en la casa de Dios, y él me envió la foto. Faltaba el milagro del tercer carro. Hace poco le enviaron una carta a la aseguradora donde le pagaron completamente el dinero, y ellos han aprendido a través de los años a sembrar y a dar, no solamente lo que las personas dan cuando reciben bendiciones, sino también cuando están peleando algo que han perdido. ¿Qué te quiero decir específicamente con esta palabra? Hay cosas que tú das por perdidas y yo te quiero decir, no están perdidas. Hay cosas que tú dices: mi vida no tiene sentido y yo no sé para dónde va mi vida. Yo creo que ya me voy a dar por vencido y ya perdí todo. Como que lo mejor es irme de este lugar o de esta ciudad o aún de este país. Espérate y escúchame, porque Dios tiene una palabra para ti. Saúl lo único que estaba buscando eran unas asnas, pero cuando se encontró con el profeta, no solamente encontró la respuesta para una necesidad que él tenía en el momento, sino que recibió una palabra que le cambió su vida para siempre. Yo creo que el mayor error que en algún momento cometemos los cristianos cuando somos inmaduros y en nuestros inicios es que no entendemos la importancia de estar sujetos y de escuchar la voz de Dios a través de un profeta de Dios, y específicamente del hombre o el profeta que Dios haya asignado para ti, o el pastor que Dios haya colocado sobre ti. Muchas veces las personas lo único que hacen es buscar la iglesia, buscar al Señor, buscar el consejo del pastor o la oración de los pastores para simplemente salir del problema. Pastor, ore por las asnas que se perdieron y ya. Y la gente espera que las asnas aparezcan, pero ni siquiera escuchan cuál es la instrucción que Dios tiene para ellos en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir? Que muchas cosas que tú das por perdidas, Dios te las va a revelar, Dios te las va a restituir, pero Él tiene una palabra específica que viene del trono de Dios para ti, y tú eres responsable delante de Dios qué haces con esa palabra. Entonces vuelvo a leer el verso 20: y no te preocupes acerca de las asnas que se perdieron hace 3 días, porque ya las han encontrado. Además, ahora tú posees todas las riquezas de Israel. Yo quiero que tú pienses en esta palabra. Todos entendemos que ya Saúl iba a ser el rey de Israel, entonces esa palabra es una palabra profética. Le está diciendo el profeta a un joven Saúl que no tenía ni idea de dónde estaba parado, ni siquiera tenía idea de con quién carambas estaba hablando. Le estaban diciendo: no se preocupe por las asnas porque ya aparecieron, pero aparte de eso, ahora usted va a ser el dueño de todas las riquezas de Israel. Piense lo que yo le estoy diciendo. Si está preocupado por algo que se le perdió, es porque seguramente Dios quiere captar su atención a través de esa pérdida y a través de eso que usted da por perdido, para luego darle una instrucción, para luego cambiarle a usted la vida. Mire lo que le dice Saúl al profeta. Perdóneme, Señor, respondió Saúl. Yo soy de la tribu de Benjamín, la menor de las tribus de Israel, y mi familia es la menos importante de todas las familias de mi tribu. Debe de haberse equivocado de hombre. Samuel llevó a Saúl y a su criado, los hizo entrar en el comedor y los puso a la cabecera de la mesa, con lo que les daba el lugar de honor sobre los 30 invitados especiales. Samuel dio orden al cocinero de que le sirviera a Saúl la mejor parte de la carne, la porción que había sido apartada para el huésped de honor. Y el cocinero trajo la espaldilla y la pierna y las puso delante de Saúl. Vamos, come, dijo Samuel, porque esta parte la tenía reservada para ti, aún antes
de que invitara a los demás. Saúl comió con Samuel. Después de la fiesta, cuando regresaron a la ciudad, Samuel llevó a Saúl a la terraza donde conversó con él. Al despuntar el alba a la mañana siguiente, Samuel lo llamó. Levántate, es hora de que te marches. Saúl se levantó y Samuel lo acompañó hasta las puertas de la ciudad. Cuando llegaron a las murallas, Samuel le dijo a Saúl que enviara adelante a su criado. Entonces le dijo: he recibido un mensaje de Jehová especialmente dirigido para ti. Y luego ya comienza el capítulo 10, pero hoy no lo vamos a leer. Ya sabemos que el mensaje es que él sería ungido como el rey de Israel. Hay cosas que tú das por perdidas y que tú dices: no las voy a recuperar nunca. No las voy a encontrar. Pero Dios hoy te dice: las asnas ya aparecieron, ya las encontraron, van a aparecer. Pero aparte de eso, hay una instrucción de parte de Dios para ti. Y es: vuelve a tu primer amor. Vuelve a que Dios sea la prioridad. Vuelve a caminar bajo la perfecta voluntad de Dios. Y aprende a escuchar la voz de Dios en la boca de sus siervos o en la boca de sus profetas. La escritura dice: creed en Jehová vuestro Dios y habitaréis confiados en la tierra que Jehová tu Dios os va a entregar. Dice: creed a sus profetas, o creed a tus profetas, o creed a tu profeta asignado por Dios. Dice: y seréis prosperados. Tengo un testimonio demasiado fuerte con esta familia que acabo de nombrar para que alguien haga algo y diga: yo tomo esa palabra para mí. Lo que tengo perdido lo voy a recuperar, pero voy a poner a Dios en el altar. Voy a poner a Dios en el primer lugar. No solamente voy a buscar a Dios en el momento de la dificultad, de la crisis y del problema, cuando las asnas se me perdieron, cuando no sé dónde encontrarlas. Las asnas pueden ser el matrimonio, el esposo que das por perdido, la esposa, un hijo que está en la droga, tu economía que está quebrada, alguien que perdió, no sé, una demanda, algo que tenías que ganar pero lo perdiste. Hay gente que puede estar viendo este video y puede decir: sí, Pastor Giovanni, yo tengo un dinero que lo tengo represado hace más de 10 años. No sé cómo hacer, pero yo lo quiero recuperar. Y yo quiero decirles, en el nombre de Jesús, es que como hay lluvia en la ciudad, se alborotan los zancudos. Quiero terminar diciéndote esto: no es por perdido nada, porque en Dios nada se pierde. Pero lo que está perdido aparece cuando Dios coloca delante de ti a un hombre de Dios. Lo que está perdido aparece cuando Dios coloca de ti a un verdadero siervo del Señor, a un verdadero vidente, alguien que de verdad se guarda para Dios, a alguien que de verdad camina conforme a la Escritura y conforme a la palabra. Cuando esto sucede, cuando todo esto se conjuga, el que tiene un problema, el que tiene una necesidad, el que tiene una aflicción, el que está pasando un momento difícil, pero el que tiene algo que está perdido o muchas cosas que están por perdidas, la palabra específica es: no des por perdido nada, porque lo perdido lo vas a recuperar. Pon en el altar de Dios lo que tienes que colocar. Dale al Señor tus finanzas, dale tu corazón, vuelve al primer amor, congrégate, discipúlate, deja que el Señor entrene tu espíritu para que tú salgas de ser un cristiano inmaduro, espiritualmente hablando, para que tú salgas de tener una mente que se ofende por todo, para poder empezar a tener un espíritu entrenado en las cosas del reino de Dios. Yo te aseguro que después de esta palabra algo poderoso va a pasar con tu vida, de la misma manera que Dios hizo con Saúl. De pronto el problema que hoy tienes no lo entiendas, pero es una excusa de parte de Dios para Él revelarte lo que Él quiere hacer contigo. Y Él va a abrir camino donde no lo hay. Él va a abrir puertas que están cerradas, y cosas que tú dabas por perdidas van a aparecer. Solamente permítele al Señor que tú puedas recibir la palabra que estás viendo a través de este video, pero haz algo con ella. Comienza a conectarte con este ministerio. Ven a las reuniones si tú estás en Bogotá y no te estás congregando. Muchos han empezado a esperar que les pasen cosas malas o a llegar a un extremo al que no tenían que llegar, para luego reaccionar y poder decir: si hubiese tomado mejores decisiones, no estaría en este momento en esta situación, ni estaría pasando lo que estoy pasando. Pero simplemente eso es una excusa,
o simplemente es un argumento para tomar una mejor decisión a lo que tú acabas de dar como perdido. Si tú aprendes a tomar decisiones en Dios y aprendes a escuchar el consejo de Dios, por experiencia te puedo decir, es mejor aprender por revelación que por trituración. Pero Dios a todo el mundo nos tiene que enseñar, sea por revelación o por trituración. En mi caso, prefiero que sea por revelación. Y le pido al Padre que también tú lo hagas de esa manera, que sea por revelación más que por trituración. Preparen su corazón para el jueves porque vamos a estar fluyendo en esta palabra. Cosas que tú das por perdidas no se van a perder. El Señor las va a traer, pero aparte de eso hay una palabra donde Dios va a cambiar tu vida de aquí en adelante. Te mando un abrazo, llega temprano el jueves y el domingo ven con todos los que tú quieras venir, amigos, invitados, familiares, porque Dios va a hacer cosas poderosas.